Bueno, este es nuestro... ¿Qué es nuestra tercera generación, no? No. ¿Cuarta? Sí, tercera generación. Querríamos hacer más, pero pues ya sabes que no podemos. Bueno, es Entonces, mejor de lo bueno poco. De lo bueno poco. Ya les hablé un poco de lo mucho que has hecho. La finalidad de esto, como las veces pasadas, Paquito, es que se entienda por qué, ¿no? ¿Por qué se hace doblaje? Ajá. ¿Por qué se hace doblaje? ¿Para ¿Por qué qué? es? ¿Para qué? ¿En O sea, qué consiste? hoy, como les dije alguna vez, pues nosotros nacemos con el doblaje y creemos que es parte de comer, de ver el radio, de respirar. Ajá. Ya se hizo parte cultural. No como quisiéramos, ¿verdad? Porque tocaste España, entonces España es un lugar donde por ley se dobla todo. Aquí varias personas han querido, al contrario, dejar de doblar, y es una tontería. Entonces, el doblaje tiene un inicio, el doblaje tiene un objetivo muy diferente al que hoy es el objetivo, era con un fin comercial. Paco ha estado desde, siempre digo 50 años, pero ya pasaron 5 años que digo la misma frase. ¿Cuántos lleva? Pues hay que se queden en 50 para que no me vea yo más viejito. ¿Hace cuánto se inició el doblaje, Paquito? El año 55 fue la primera serie. Entonces, ¿cuánto es? 60. 60 años. Entonces, llevo 60 haciendo años. el mismo speech. Bueno, está Hace bien. 60 años, y yo siempre lo digo así porque realmente se inventó el doblaje aquí en México. Sí. No existía el doblaje, No había y gracias antecedentes. a una serie que ahorita nos va a decir Paquito, alguien se le ocurrió, un señor empresario, productores de cine y todo, decir, pues ¿por qué no le ponemos a eso voz en español y lo transmitimos y lo metemos a inserción de publicidad? Y una cosa llevó a otra hasta ser el gran monstruo que hoy es el doblaje, ¿no? Platícales un poquito de eso, Paquito. Pues sí, la primera serie que realmente se hizo como tal, que se llamó El Conde de Montecristo, que ya se hicieron 26 capítulos consecutivos, porque se hacían que documentalitos y cosas muy pequeñas. Pero la primera serie ya formal fue El Conde de Montecristo. Fue el año 55 que se hizo. Y se tenía la idea de que había que hacer lo que no sabíamos hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que había que improvisar todo. No había ningún antecedente del doblaje. Pero ¿cuál fue la importancia del doblaje? Que cuando llega una época en que se empiezan a interesar las empresas estadounidenses, que son las más importantes, que era la Columbia, la Warner, la Fox, la Metro Goldwyn Mayer, empiezan a ver lo que realmente podía ser un negocio muy, muy rentable. Y una de las series que fue, pues digamos, lo que marcó a los actores de doblaje, que realmente en esa época era un trabajo anónimo. Nadie conocía a la gente que doblaba, no se sabía quiénes eran, ni sabían cuál era el proceso. Era una incógnita todo, y era un trabajo anónimo. Una serie se llamó El Llanero Solitario. En esa época era muy, muy fashion el ambiente, como ahora es la alfombra roja para el Oscar y todo eso, así era de glamoroso el doblaje. Cuando se empezaba una serie, venían los principales productores de las empresas que eran los dueños de la serie a ver el doblaje del primer capítulo. Y venían los señores y venían pues pura gente importantísima. Y se hacían grandes convivios. Era otra cosa. Además, el tiempo se daba y las condiciones también. Paquito, perdón, antes de continuar, ¿les puedes platicar un poquito? Porque ellos ya saben, la unidad de medida para nosotros es el loop, ¿no? Sí, o sea, sí. Saben perfectamente que nos guiamos por loops, Ajá. él sabe que tú loops, ¿no? Te pagan por medio de loop. Sí. Pero ¿por qué le dicen loop, Paquito? ¿De dónde surge la Porque palabra la loop? palabra loop es lo que hacen los aviones. Los aviones hacen un loop, dan una vuelta. De un punto, en aviación se llama loop, es de un punto, dar un círculo y volver al mismo punto. Eso se le llama loop. Entonces, cuando nosotros empezamos a doblar, doblábamos con película, con cinta. Y entonces pegamos la cinta para que pasara varias veces. No podíamos doblar con el rollo completo, porque como desmontar y volver a poner y montar, no se podía. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Un sinfín, un loop, como de avión, que pasara varias veces en un proyector, porque ahora ahora podemos ver el doblaje con la luz encendida. En esa época no se podía porque la luz venía de un proyector, es como en el cine. Si en el cine prende la luz no vemos la imagen, porque la luz viene de atrás, se difunde.
Entonces las salas eran oscuras y trabajábamos en un atril como ese, pero con una lucecita pequeñita para que no se filtrara la luz hacia la pantalla y no veíamos la imagen. Con la circunstancia y el terrible problema que era que todos los que estaban en la pantalla tenían que estar en el atril. Ahora se dobla independientemente, individualmente, cada uno llega y hace su papel y se va. Si había 20 ahí, 20 estábamos ahí en el pegados, ahí metidos leyendo un solo guión. Pues así amontonados, como se podía, unos atrás, los más chaparros adelante, nosotros los más atrás. Pues ahí nos acomodábamos para ver, cada quien tenía que leer. Y todos teníamos, porque si uno faltaba, no había forma de meter ese diálogo. A mí me gustaba mucho la edición. Okay. La edición era lo que a mí me gustaba. Y cuando yo empecé en los estudios de Tepeyac, allá por Ticomán, adelante de la villa. Ahí, esos estudios nunca se terminaron, iban a ser los más grandes de Latinoamérica. Ahí se hizo la película de ATM, A Toda Máquina, con Luis Aguilar y con Pedro Infante. Y el primer día que llegué yo al estudio de Tepeyac, vi llegar a Pedro Infante en su moto. En esa época a los actores no los veíamos en la calle. Eran como vacas sagradas. No veíamos, a María Félix nunca te ibas a encontrar en un súper. O a Jorge Negrete con un carrito ahí, o en la farmacia de la esquina, en el 7-Eleven. Ahora ahí los ves, a los actores andan mezclados con... Se acabó, esa magia se acabó. Eso terminó. Se hizo, era como un tabú. Esa gente no la veía uno nunca más que en la pantalla. Bueno, o en los premios que había, en algún festival, la entrega de los Arieles, ahí veía uno a los actores, pero por allá, ahora no, ahora los puedes hasta tocar. Y ellos entonces, por ejemplo, Pedro Infante en estas películas iba a grabar, a doblar lo que él estaba cantando. A filmar. Él iba llegando, pero lo ve llegar, porque él andaba en su moto. Él aprendió a manejar la motocicleta y le encantó manejar la motocicleta. Y él iba y venía. Luis Aguilar no, como era bien borrachote, lo tenían que llevar. Lo tenían que amarrar en el caballo porque se caía. Se caía de borracho. Cuando salieron las Coca-Colas aquellas familiares, las primeras Coca-Colas familiares, él tenía uno que le decía el Pirinas. El Pirinas era su asistente y decía, Pirinas, mi coca. Entonces le traía una coca, pero la mitad de coca era de whisky. Y la mitad era de tapada. Y entonces se la llevaban ahí, y don Gilberto Martín Suárez, que era el director, que era el que más lo dirigía. A ver, Luis, no, don Gil, a la orden. Y empezaba, Pirinas, mi coca. Y ya cuando se acababa la coca ya no podía caminar. Él después de las 12 del día ya no podía filmar. Ya estaba cayendo. Y para grabar un playback lo amarraban en el caballo porque se caía. Entonces lo amarraban y decían que había que tener cuidado para que la cámara no le pueda tomar las piernas. Lo hacía muy bien porque tenía mucho, pero andaba hasta el gorro. Y Pedro Infante era muy deportista, ese no tomaba ni nada. Y buscan, y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, no sé, vine con mi madrina. Dice, vente, porque no viene el pizarrista, ¿quieres poner pizarra? Yo sí, más o menos sabía lo que era la pizarra, y había leído algo de sí. Sí, ¿cómo no sabes leer los números? Sí, ¿cómo no sabes escribir? Sí, pum. Y así fue, y no sé, tenía yo una cierta capacidad de poder leer los labios como los sordomudos, que no sé por qué, eso nunca lo aprendí, y en una ocasión que estaban haciendo un doblaje de una película que se llamó Bataclan Mexicano, que fue cuando Cristian Martel llegó a México, me la trajo Miguel Alemán, padre, estaban haciendo un doblaje de una película de una escena que se había filmado en el aeropuerto. Y en esa época todos hacían los foros. Había que hacer un bosque y lo hacían en el foro. Había que hacer una mansión de porfiriana, la hacían. Todos se hacían los foros. Era impresionante el trabajo que tenían los tramoyistas de hacer los escenógrafos,
de hacer las cosas en los foros, todo, excepto cuando tenían que decir, pues es que la escena es el Monumento a la Revolución, pues había que ir al Monumento a la Revolución. No podían ir con la cámara Mitchell, que era con la que realmente se filmaba, porque era como un coche, y pesadísima, no sé si las han visto. No, no, no. El operador de cámara se sentaba en la cámara, se sentaba, tenía un asiento, con ruedas, era del tamaño de este cuarto la cámara Mitchell. Y había una portátil que le decían una Bolex, que era más grande, dos pantallas de eso. Esa era la portátil. Y era la que llevaban para filmar las escenas exteriores, que se llamaban. Sí, porque no podían ¿cómo? jalar toda la prueba. No, como jalabas la Mitchell, no, había que llevar un trailer, era muy complicado. Pues la lucha era constante, y además era gente que todos los días y constantemente querían hacerlo mejor, siempre. Y había veces que uno decía que estaba bien la toma y te pedían otra. Aquí llegan y escupen lo que se puede, y si los dejas pasar, pues ya quedó, y vamos a la que sigue. No, hay gente que con una ética y con una responsabilidad que dice, ¿sabes qué? Ahí, ese sí, un monosílabo, ese sí no me gustó. Dame otra toma, por favor. Y se la tienes que dar, porque te la está pidiendo el artista que está plasmando su trabajo, y lo que dice Omar, es ese pago que tienes, la satisfacción que bien me quedó esto. Hay 3 Cs en el doblaje que son básicas. Una es comprender el texto. Es lo primero. ¿Qué dice? Para saber cómo vamos a decirlo. El otro C, ¿cómo? Comprender el texto. ¿Cómo vamos a decirles el cómo? Porque siempre que vean un texto que no lo entiendan, o que no sean cuál es el contenido real, apóyense en el director, consúltenlo para que no caigan en un error, en un disparate. O una palabra. Aquí como doblamos de otros idiomas, se van a encontrar con una cantidad de nombres extranjeros. Todos los nombres son extranjeros, de ciudades, de personas, hasta de los perros. Todos son extranjeros. Entonces, pregunten cómo se pronuncia. Si no saben. ¿Cuál es la otra C? La otra C es lo que me preguntaba. ¿Cuál es tu nombre, mija? Dafne. Lo que me preguntaba Dafne, ¿cómo le hago para la segunda C es conservar el personaje? Tienes que hacerlo siempre igual. Tú no puedes hacerlo una toma y luego otra no. Tienes que conservar el personaje toda la obra. Si es tu voz y es tu voz natural, qué mejor, porque te vas con la misma voz. Pero vas a tener que hacer caracterizaciones. No siempre vas a poder hacer un personaje con tu voz. Es que mira, esta es una como vieja bruja que tiene que hacer. Y todo el tiempo la tienes que hacer igual. Tienes que tener una memoria vocal para hacerla igual, porque si no se va a notar una diferencia. No haces la película toda seguida, pero empiezas en el loop 8, y luego haces el 25, luego el 42, luego el 215. Tienes que hacerlo igual en todos los... Y algo importante que dice acá lo segundo, hay que perderle el miedo al ridículo. Sí. Porque si te atemoriza tienes que hacer caras, estás mal. Sí. Si la señora tiene una paraplegia y tienes que estar todo el tiempo así, tú quieres doblarlo así, estás mal. Sí. Tienes que hablar todo el tiempo así, es diferente. Sí, si estás caracterizando, tienes que hacer la carita de osito Villamelón que va a cruzar el periférico. Si tienes que ser el oso malo de Toy Story, tienes que ser a la gata sexy, zorra. Y no quiere decir que uno sea zorra, ni drogadicto, es un personaje. Interpretando. Y muchos dicen, es que a mí no me sale eso, así no soy yo. ¿No? Si es que no eres tú. No eres tú, claro. Primero entiende que no eres tú. Ese es lo primero que tiene que meterse en la cabeza. Sí, saber. Justamente relacionado con lo que estabas comentando ahorita, Omar, ¿qué tanto ha cambiado la interpretación
al pasar de hacerlo, a pasar de doblar en salas grandes con los otros actores dándote la réplica en el mismo momento, ahora es importante como actor o como director. No, como actor. De las dos partes, tanto como director como actor. Como director no tienes problema porque yo puedo tener aquí la réplica, tú también la puedes tener si te gusta, si gustas, pero a muchos no les gusta estar oyendo pero la se réplica. puede pedir. ¿Cómo no? La puedes pedir porque antes era más cálido tener junto a la persona y estar hablando con él. Exacto, destapaba, al mismo tiempo. Más que nada lo digo porque... yo siempre lo pido. Siendo actor, siempre que entro, sí, y yo cuando ponle la réplica, porque hacemos tantos cambios ahí que necesitas el pie del otro para que te motive, ¿no? Sí. Inclusive, y a lo mejor no coincide lo que le preguntó con lo que le contesta. Y dices, no voy a decirle, aquí no dijo, reo dijo que estaba preso, y cosas de ese tipo, ¿no? Es un sinónimo, pero tiene que ser igual. Claro. Tiene que decir la misma palabra. Ok, pues sí, justamente, y como actor, ¿qué tanto afecta o... A ver, justamente estamos hablando de estos actores grandes del teatro y del cine mexicano, que fueron los que juntos empezaron todo el doblaje. Pues sí. ¿En qué momento se fue perdiendo esa parte de calidad interpretativa en algunas empresas, porque no en todas, que justamente yo creo que es esta parte en la que a lo mejor no estaban como midiendo por dónde ir al llegar aquí individualmente e interpretar? Son muchos, fueron muchas situaciones, pasaron cosas terribles, sobre todo cuando vino la fusión de las dos grandes empresas que eran Servicio Internacional de Sonido y Cinzas, Cinematográfica Interamericana, que la compró Televisa. Ese fue uno de los puntos torales que pusieron la puntilla. ¿Por qué año? Fue en el 1988. Te voy a decir qué pasa ahí, ahorita que siga. En 1988. Alguien le echó ojo que esto era un gran negocio, ¿no? Y al momento en que tú haces esa fusión, se empieza a comercializar de otra manera. Entonces empiezas a tasca, llena, saca. Entonces estos grandes señores que muchos se quedaron, muchos no, era como, yo no trabajo así, ¿no? Sí. O sea, me quedo en el teatro, ¿no? Sí, me quedo haciendo cine. Sí, porque... O sea, ya entraron muchos, ¿qué? Pero sobre todo, ese fue el problema, de los que entraron, era gente que no era del gremio. Porque la convocatoria fue, ¿sabes leer? Ven a doblar. Esa fue la convocatoria. ¿En serio? Así fue la convocatoria, así le hizo Raimundo. No, bueno. Así puso. ¿Sabes leer? Ven a doblar, Audiomaster 3000, Tlalpan, taca. Y llegaban cuates que eran choferes, digo, no porque sea peyorativo ser un chofer de material, pero no tiene nada que hacer aquí. Que no se engañen con esos mitos que hay de que el doblaje viejo y el doblaje nuevo, y que quieren inventar el hilo negro y quieren el agua tibia. No, hay doblaje bueno y doblaje malo. No hay de otro. No hay ni viejo, ni nuevo, ni que con neologismo, y que ahora los nuevos vienen con ideas. No, el doblaje siempre será igual. Cuando hay calidad, hay forma y hay un buen resultado de obra, ese es el doblaje, el buen doblaje. No hay otro tipo de doblaje. Y es el que tienen que practicar ustedes. Y cada día mejor. Y ya hicieron ahora uno, y mañana lo voy a hacer mejor, y todos los días mejor, y dar todo al máximo, al 100%, al 110, al 120, lo que se necesita para que queden satisfechos de verse cuando vean. A ver, pónelo. Como ayer que quiso ver por Puso para Paquito. Algún llamado próximo. Pues buena suerte. Muchas gracias. Tómese la foto. Yo quiero foto. Sí, no. Por favor.